Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos dan gloria a Dios? Voy a compartir con ustedes, hermanos queridos, vamos a continuar con nuestro sistema de estudios que tenemos, al que hemos llamado espiritualidad genuina y saludable. Voy a pedirle el favor que abra su Biblia en San Mateo, capítulo número 23, y solo vamos a leer un versículo. Aleluya. San Mateo, capítulo número 23, vamos a leer el versículo 23. 23. Bueno, en esta noche tenemos a alguien que nos visita, y el hermano Arbey está junto al hermano Arbey. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Nicole, Dios te bendiga, bienvenido a este lugar. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de Nicole? Fuerte al Señor, amén. Bienvenida, Nicole, bienvenida. Nos agrada mucho que estés con nosotros esta noche. Listo, tenemos el texto, Mateo 23. El Señor Jesucristo es el que habla aquí y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Hemos venido hablando sobre el significado de las palabras del título de nuestra serie de enseñanzas: espiritualidad genuina y saludable. Explicábamos que genuina quiere decir bíblica, y decíamos que saludable quiere decir equilibrada, y espiritualidad quiere decir una madurez respecto a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros alcanzamos una madurez respecto a Dios, podemos decir que somos espirituales. Pero la madurez no se alcanza de forma automática ni de forma instantánea. Se requiere al menos de 3 cosas para alcanzar la madurez. Número 1, se necesita haber nacido de nuevo. Hemos explicado que nacer de nuevo es un milagro que hace el Señor en la vida del que cree y el que acepta a Cristo como su Salvador. Número 2, se requiere de que el Espíritu Santo viva en la persona. Y número 3, se requiere de tiempo. Al igual que un bebé en la forma natural o en el sentido natural requiere de tiempo para su crecimiento, así también la persona, cuando nace de nuevo espiritualmente, va a requerir de tiempo para que alcance la madurez. Decíamos también que se puede acortar la distancia entre el camino hacia la madurez. Y que cómo podemos acortar ese tiempo, esa distancia. Lo podemos acortar con la llenura constante del Espíritu Santo. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos esté llenando de forma continua, porque la llenura se va perdiendo. Eso ya lo hemos explicado. También vimos las características de una persona espiritual. Una persona que alcanza la madurez espiritual tiene ciertas características en su conducta, en su carácter, en su trato con los demás, en su hogar, en el conocimiento sobre o acerca de la Biblia. En esas cosas uno puede notar cuando una persona ya es madura espiritualmente. También estábamos hablando de las 2 naturalezas con las que nosotros vivimos y que viviremos todo el tiempo en que estemos sobre esta tierra de los vivientes. Hemos dicho que un creyente tiene 2 naturalezas. La una es la naturaleza de pecado que traemos desde nuestros padres y nuestros padres de los suyos y los suyos de los suyos hasta llegar a Adán.
Cuando Adán pecó, toda la raza humana también pecó. Y nosotros tenemos esa condición caída, esa condición pecaminosa. Pero el creyente ha nacido de nuevo, por lo tanto tiene otra naturaleza, una segunda capacidad, la capacidad de agradar a Dios. La vieja capacidad es la vieja capacidad de hacer lo malo y de dejar a Dios fuera de las decisiones de la vida de uno. Pero la nueva capacidad o la nueva naturaleza es aquella que toma en cuenta a Dios para hacer el bien. Y hablábamos, para reforzar esa idea, la última vez que estuvimos hablando de este tema, hablábamos de que Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Cómo puede ser posible eso? Para ilustrarlo de forma defectuosa, pero es como una buena ilustración. Cuando hablamos del café con leche, imagínense el café con leche. Ya vi a algunos pasando saliva, que les gusta el café con leche, ¿verdad? Bueno, entonces, si alguien dijera, bueno, ¿dónde está el café aquí? En la leche. ¿Y dónde está la leche? En el café. Es un misterio, pero que nosotros estamos en Cristo y Cristo también está en nosotros. Y ese misterio es extraordinario. Eso no lo tiene todo el mundo, sino solo aquellos que hemos creído en el Señor, no los que hemos cambiado de religión, porque cambiar de religión no sirve para nada. Cambie usted de religión, va a seguir en lo mismo, su vida va a seguir la misma. Lo único que usted ya va a cambiar es de religión. Lo que hay que cambiar es de vida, de estilo de vida. ¿Y cómo se cambia del estilo de vida? Por estar en Cristo. Entonces ya tú tienes conciencia de que ahora todas las cosas que tú haces, la forma en que tú te comportas, debes tener la conciencia de que tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Amén. Pero hoy vamos a hablar de una de las áreas, yo diría que el área más complicada, en donde la persona puede llegar a madurar o llegar a ser espiritual. Y es el área de la economía, el área de las finanzas. Yo debo ser muy cuidadoso, pero tengo una responsabilidad delante de Dios. Tengo la responsabilidad delante de Dios de omitir esta enseñanza, no hablarla, no enseñarla. Y me puedo saltar a otro punto y hablar de la dedicación, hablar de la santificación, que son puntos que vamos a tratar después. Y yo pudiera fácilmente no hablar de este punto, pero tengo la carga de parte del Señor que si Él me llamó a enseñar la palabra de Dios, debo tratar de enseñar en justicia. Permítame que estoy hablando aquí entre paréntesis. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, el libro del profeta Daniel dice que los que enseñan la palabra, sus pies son hermosos. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian la palabra de Dios. Ellos serán como estrellas a perpetua eternidad, los que enseñan la justicia. Entonces no se trata de enseñar un puntico por aquí de la Biblia, un puntico por acá de la Biblia, cosas que nos convienen y ya, sino que hay que enseñar la palabra de Dios en toda su, en todo su panorama. No hablar de la palabra de Dios solo de ciertos puntos y aprender a mirar la Biblia solo en ciertos enfoques y ya, sino que hay que enseñarla lo mejor que podamos hacerla, y eso es enseñarla en justicia. Y Dios demandará a aquellos que tenemos esa responsabilidad si la enseñamos o no la enseñamos con justicia. Entonces, si cuando enseñamos sobre las promesas de Dios a nosotros nos gusta, amén, Dios te va a bendecir, uy, amén, sí, Dios te puede sanar porque Dios tiene el poder para sanarte, uy, amén, yo lo creo. Dios te va a llevar a mejores tiempos, sí, yo lo creo, amén, y nos ponemos contentos por eso. Pero hay temas bíblicos que hay que encararlos.
que hay que encararlos con cuidado, porque este tema de las finanzas ha sido maltratado en algunas iglesias evangélicas. Y cuando yo digo iglesias evangélicas, estoy diciendo que no toda iglesia evangélica es un candelero del Señor. Cuando yo digo candelero del Señor, estoy diciendo de un grupo de personas que se reúnen y que buscan a Dios con sinceridad y que esperan ser llenadas de Dios. Son personas que se reúnen como poderse reunir en cualquier otra congregación. Y en esas congregaciones se ha predicado sobre dinero y se ha enfatizado que el evangelio tiene que ver con el dinero. Y entonces no se hace sino predicar de dinero y le piden dinero a la gente. Entonces ustedes ya saben la anécdota de un hombre que llegó, bueno, por causa de los hermanos y hermanas que son nuevos, los hermanos antiguos me van a tolerar, pero por causa de los nuevos yo lo voy a decir. Un señor que llegó a una iglesia evangélica de primer vez. Alguien lo invitó y él llegó, pero cuando él llegó pues ya todo estaba lleno y le tocó probar en las sillas de atrás. Entonces se sentó por atrás y esperó. Entonces, antes de pasar el momento de la alabanza, el que estaba dirigiendo dijo: hermanos, vamos a recolectar unas ofrendas. Entonces pasaban los sugieres con los alfolíes por las bancas, por las sillas, para que la gente depositara ofrendas. Entonces el Señor vio que todo el mundo sacaba y daba, entonces él dijo: pues qué pena, todos están dando. Yo sacó y también echó. Listo. Cantaron la alabanza y después de la alabanza entonces dijeron: vamos a recolectar la ofrenda misionera, otra ofrenda. Entonces pasaron otra vez con la bolsita y la gente daba y entonces, pero todos dan, a mí me da pena. No, yo también, pues sacó y dio otra vez. Y entonces ya vino el predicador y el predicador empezó: el Señor te va a bendecir, si tú le das a Dios, Dios te bendice a ti, y todas esas cosas. Y entonces la gente emocionada, y entonces dijo: ahora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y otra vez, entonces pasaron otra vez a recoger y la gente otra vez sacaba y daba, y el Señor dijo: uy, me da pena, todos dan y yo no. Entonces él también sacó y dio ya lo último que dio allá. Entonces, listo, terminó. Entonces el predicador hizo una oración por las finanzas y tal, y que no sé qué. Entonces pasa el pastor y dice: vamos a recolectar una ofrenda porque necesitamos comprar otras sillas. Y entonces el Señor dijo: no, pero ya quedé pelado. Y ahora pasan y a mí me da pena no dar. Yo como que me voy antes de que pasen por este lado. Y salió y se fue el Señor, ya pelado. Y por la calle venía una señora con una niñita ahí en los brazos, toda angustiada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa, señora? ¡Ay, que la niña se tragó una moneda! Y yo: vaya a esa iglesia que allá se la sacan. Allá se la sacan. Sí, hermano, porque ahora en las iglesias, recuerde que cuando empezamos esta serie de estudios dijimos que íbamos a denunciar cosas. Y hay iglesias que no predican de Lucas 20 sino a 20 lucas. Entonces, no, eso no se puede, ese no es el evangelio. La Biblia sí habla del tema económico y del tema financiero, pero hay que hablarlo conforme la palabra de Dios. No podemos ser irresponsables y sacar textos de la Biblia para nuestra conveniencia. No, señores, porque somos responsables delante de Dios. ¿Cómo enseñamos estos temas? Entonces, lo primero que yo voy a enseñar es sobre el asunto del dar. Cuando la gente da para Dios, la gente da creyendo que da para Dios. Y no es que Dios envíe un ángel en bicicleta, o sea, un mensajero, a llevarse esas ofrendas para el cielo, porque eso allá no sirve. Eso sirve es para la mantención, ¿cierto?, de la obra del Señor aquí en la tierra, para que nos podamos reunir. Por ejemplo, estos equipos a veces se dañan cables, hay que ir a comprar cables, hay que pagar los servicios públicos, el alquiler del salón, etc. Hay que comprar utensilios de aseo porque al salón se le hace aseo, jabones y cosas, a veces compran flores.
todas esas cosas demandan ¿de qué? De gastos, ¿cierto que sí? Entonces es necesario para la mantención. Pero cuando las personas dan una ofrenda, lo dan creyendo que lo dan para la obra de Dios. Dios mira la intención de la persona y Él ha prometido en su palabra bendecir al que da. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo damos, nos parecemos a Dios. Dios es dador y Dios da con generosidad. Cuando Él creó el universo, Él dio con generosidad y creó millones de galaxias, y cada galaxia tiene millones de estrellas, y cada estrella tiene cuerpos que orbitan alrededor de Él. Pero el Señor lo hizo con generosidad. Cuando creó este planeta, también creó con generosidad invariables, innumerables especies de árboles, de plantas que dan semilla, que sirven para alimento. Cuando creó los seres vivos en las aguas, creó un sinnúmero de especies vivas en los océanos. Todavía hay especies que no se conocen. Los científicos todavía dicen que hay especies por descubrir en el fondo del océano. Hay innumerables especies de aves, hay innumerables especies de reptiles y de animales cuadrúpedos, innumerables especies de insectos. ¿Eso quién lo hizo? Dios. Dios no dijo, pero ¿para qué voy a crear tanta variedad? Voy a crear unas cuantas especies y listo. No, porque Dios es generoso cuando da. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando usted y yo damos, nos parecemos ¿a quién? A Dios. Pero Dios tiene un principio en la Biblia para que usted y yo demos conforme a la voluntad de Dios. Porque el caso no es dar, sino es dar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos qué es la voluntad de Dios? Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido por la Biblia rápidamente para aprender esto del dar. La primera vez que se encuentra una ofrenda en la Biblia está en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 3. Allí está Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, dando una ofrenda. Según Hebreos capítulo 11, nos enseña que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, que presentó más excelente sacrificio que Caín, porque la presentó con fe. Así nos dice Hebreos capítulo 11, que por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Ahora, esa ofrenda de Caín y de Abel era una ofrenda obligatoria. No, era una ofrenda ¿qué? Voluntaria. ¿Y por qué dice el Nuevo Testamento que Abel dio con fe? ¿Con fe en qué? Bueno, déjeme, yo le explico rápidamente. Resulta que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del paraíso, pero no los sacó así nada más. El Señor hizo un sacrificio de unos animales, les quitó las pieles a esos animales y les hizo vestidos al hombre y a la mujer. Ustedes han leído, yo sé que ustedes han leído esa parte en Génesis, ¿cierto? Los vistió con pieles de animales y luego los sacó del huerto del Edén. Y dice que puso a la entrada del huerto dos querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados. ¿Qué era lo que evitaba que Adán y Eva regresaran al Edén? La espada de fuego que se revolvía por todos lados. Pero ¿para qué estaban los dos querubines ahí en la entrada? No se nos explica en Génesis para qué estaban esos dos querubines. Lo que sí podemos ver es que cuando Dios luego le dice a Moisés que haga un arca y que en esa arca haga dos querubines sobre la tapa del propiciatorio, envía que lo haga conforme al modelo que él vio en el monte. O sea que eso tiene un significado. Siempre que vemos en la Biblia a los querubines, los vemos en parejas, a excepción del lucero, eso es otro tema, no tengo tiempo para meterme ahí, pero siempre vemos a los querubines en parejas, uno enfrente del otro. Sus alas se tocan en sus puntas. Los querubines que Moisés tenía que hacer, o que hizo para la tapa del propiciatorio del arca del testamento, eran dos querubines que sus alas se tocaban en sus puntas,
estaban uno enfrente del otro, pero dice la Biblia que los querubines miraban hacia la tapa del propiciatorio. ¿Por qué miraban hacia la tapa del propiciatorio? Porque una vez por año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era el lugar en donde reposaba el arca del testimonio, y él entraba con la sangre del sacrificio de la expiación por la nación de Israel, y con su dedo rociaba 7 veces en la tapa del propiciatorio. Parece ser que lo que los querubines estaban sobre la tapa del propiciatorio simbolizaban lo que había ocurrido en el Edén cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados. El Señor puso a la entrada del Edén 2 querubines. ¿Qué era lo que miraban los querubines a la entrada del Edén? El sacrificio que el Señor hizo por ellos para poderlos cubrir con las pieles. No sé si los perdí, ¿voy bien? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, por eso dice Hebreos que Abel presentó su sacrificio con fe. El otro no lo presentó con fe. Abel sí, y por eso sacrificó un animalito para Dios. Pero esa ofrenda de Caín y de Abel era una ofrenda ¿qué? Voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. En Génesis capítulo 8 versículo 20 se nos muestra también a Noé después del diluvio, cuando el arca ya encalló en los montes de Ararat. Esperó 7 días y salió del arca. Salieron todos los animales, pero de esos animales Noé tomó unos para hacer sacrificio a Dios. Presentó también una ofrenda a Dios, pero esa ofrenda que Noé presentó a Dios no era una ofrenda obligatoria. ¿Era una ofrenda qué? Diga conmigo, voluntaria. Eso me caen bien. En Génesis capítulo 12, en el versículo 7, vemos a Abraham presentando también una ofrenda voluntaria. Y en el capítulo 14, por primera vez en la Biblia, se menciona a Abraham entregando un diezmo a un rey y sacerdote llamado Melquisedec. Dice la Biblia que Abraham entregó los diezmos del botín. No tengo tiempo para explicar la historia. Un botín que él había ganado por derrotar a unos reyes. El viejo, que era un pastor, le ganó a 5 reyes con sus ejércitos. No me pregunte cómo lo hizo. Fue la intervención de Dios. El viejo Abraham traía un botín, y cuando le salió al encuentro Melquisedec, entonces Abraham le entregó de todo eso los diezmos a Melquisedec. Pero ahí en el texto bíblico no se nos dice que era una obligación de Abraham darle el diezmo a Melquisedec. Fue algo recíproco que hizo Abraham, porque Melquisedec, cuando le salió al encuentro, lo bendijo, le dio una bendición especial. También la epístola a los Hebreos en el capítulo 7 nos informa que cuando Abraham fue bendecido por Melquisedec y le entregó los diezmos, allá dice que sin duda el mayor es el que bendice al menor. Eso quiere decir que Melquisedec era mayor en nivel espiritual que el mismo Abraham. Y Abraham reconoció la superioridad espiritual de Melquisedec y por eso le entregó los diezmos. Pero ahí también se muestra dar los diezmos de forma voluntaria. No era obligación. En Génesis capítulo 28 versículo 22 encontramos un voto, una promesa que hizo Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Su hermano Esaú lo quería matar porque le había ganado la bendición de la primogenitura por parte de su padre. Y como Jacob iba huyendo, no llevaba ni una sola moneda en el bolsillo, pero por allá en un paraje le cogió la noche y él quedó dormido esa noche. Recostó su cabeza no sobre su propio manto enrollado, sino sobre una roca, sobre una piedra. Y allí Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que subía hasta el cielo y que se apoyaba en la tierra, y que ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera estaba Dios, y Dios le
le habló a Jacob en ese sueño y le dio ciertas promesas. Y cuando Jacob despertó del sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Tomó la piedra en donde había puesto su cabeza para soñar, le derramó aceite y la alzó por título y dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y luego hace la promesa delante de Dios de forma unilateral. Dios no le estaba exigiendo que prometiera algo, fue algo que de corazón Jacob quiso hacer. En ese momento no tenía para dar nada, ni tenía a quien darle nada. Sin embargo, prometió diciendo: de todo lo que tú me dieres, el diezmo he de apartar para ti. ¿Eso fue obligado? No, él lo hizo voluntariamente. Antes de la ley solamente encontramos una ofrenda que es obligatoria, y eso ocurrió en el país de Egipto cuando José, ustedes ya saben la historia de José, el que sus hermanos menospreciaron, lo llevaron a Egipto como esclavo, lo metieron a la cárcel y de allí le interpretó unos sueños a Faraón, y por interpretarle bien esos sueños a Faraón, Faraón lo puso como el segundo después de él en mando, en gobierno en la tierra de Egipto. Y cuando José estaba en esa posición, de parte de Dios, guiado por Dios, él le dice a Faraón que le exija a todos los egipcios que de las cosechas de trigo durante los 7 años de abundancia, ellos tenían que dar el 20% de la producción. Era obligatorio dar, pero eso está en la Biblia. Para el país de Egipto, en un país extranjero, guiado por Dios de parte de José para la tierra de Egipto y Faraón. En la ley, es decir, ya cuando Dios le entrega la ley a Israel en el Sinaí, encontramos lo siguiente: la ofrenda obligatoria. En Levítico 27, versículo 30, se habla allí del diezmo y se le llama el diezmo para los levitas, porque en la ley se escogió de las 12 tribus de Israel, se escogió una tribu que era la que se iba a dedicar al sacerdocio, se iba a dedicar a la oración, a la adoración, a los sacrificios, a todos los asuntos de fe y a todos los asuntos religiosos de la nación de Israel. Ellos no podían ponerse a trabajar la tierra, ellos no podían ser dueños de fincas para trabajar la tierra, podían ser dueños de casa en donde vivían, pero no podían ser dueños de fincas, de tierras para trabajarla. Ellos tenían que estar dedicados enteramente al servicio de Dios. Entonces las otras 11 tribus de Israel traían los diezmos para los levitas, y los levitas se sostenían con esos diezmos, pero los levitas tenían que sacar un diezmo de ese diezmo y llevarlo al sumo sacerdote. Ahí en la ley de Moisés era obligatorio llevar el diezmo, porque dice, según Malaquías, dice que si no llevaban el diezmo, entonces era tanto como robar a Dios. Ahora bien, si alguien retenía el diezmo, según la ley de Moisés, si alguien retenía el diezmo, él tenía que dar el diezmo, pero no lo daba. Después tenía que reponerlo más un 20%. Había un impuesto por retrasarse con el diezmo en la ley de Moisés. Atención, porque hay gente que para hablar de dar en la iglesia se pega de todos estos textos del Antiguo Testamento, la forma en que practicaban el diezmo en el Antiguo Testamento, pero no lo explican. Luego, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 6 en adelante, se demandaba otro diezmo. Era un diezmo para ser llevado a Jerusalén, para estimular la unidad de la familia, para estimular a los siervos. Era una especie de comida colectiva que se hacía cada año, y a ese diezmo se le llamaba el diezmo de los festivales. Entonces, aquí tenemos el diezmo que cada uno tenía que dar obligatorio en la ley para los levitas. Los levitas también estaban obligados a sacar su diezmo y entregárselo al sumo sacerdote. Luego viene otro diezmo que era un diezmo nacional y que era para llevarlo a Jerusalén.
Luego, Deuteronomios capítulo 14, versículo 28, se habla de otro diezmo que se hacía una vez al año. Y ese diezmo se recogía para amparar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Hasta aquí tenemos que la ley exigía el 23% de sus ingresos anuales. No era el 10% como algunos enseñan, era el 23% según la ley. Lo obligaba. Ahora mire, en Levíticos, en el capítulo 19, versículo 9 y versículo 10, Dios ordena que la gente que tenía cosechas no podía cosechar todo. Tenía que dejar las esquinas de la finca sin cosechar. ¿Para qué tenía que dejarlo así? Para los pobres, para que los pobres pudieran venir y coger de eso para ellos. También lo que se caía, es decir, que cuando se recogían los manojos de trigo o de cebada, si algunas espigas se caían, no se podían recoger, déjelas ahí en el piso, porque la gente pobre va a pasar recogiendo eso para ellos, para su propio pan. El caso de Ruth y Noemí, los que han leído esa historia en la Biblia, ellas llegaron viudas a Israel y pobres, no tenían para comer. ¿Qué hicieron? Se fueron para un campo donde estaban cosechando y empezaron a recoger las espigas que se les caían a los trabajadores. De ahí podían ellas comer. Esa es la historia de Ruth. Ustedes la recordarán, los que la han leído. También en Éxodo capítulo 23 encontramos una orden del Señor para el año sabático. ¿Qué era el año sabático? Cada 7 años ellos tenían que dejar descansar la tierra, no la podían cosechar, o sea, no podían usufructuar las utilidades de todo un año. Entonces súmele al 23% anual más lo que ellos tenían que dejar sin cosechar del campo para los pobres, más el año sabático que tampoco podían tomar las utilidades de eso, más un impuesto que tenían que dar para el templo. Era un impuesto que pagaban. El Señor Jesucristo en su tiempo lo tuvo que pagar. Los que han leído los evangelios se acuerdan que una vez, como en el grupo del Señor Jesús tenían un tesorero que era Judas, a veces el tesoro se quedaba sin plata, porque cuando llegaba la hora de pagar el impuesto del templo, Pedro le acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, no hay para pagar el impuesto. ¿Qué hacemos? Y Judas dice que está pelado. Y entonces, Pedro, vaya, coja un anzuelo y vaya, pesque, y el primer pez que salga vas a encontrar una moneda en su boca. Con eso vas a pagar el impuesto tuyo y el mío. Y sucedió el milagro. Ustedes los que han leído encontrarán eso en los evangelios, porque había que pagar el impuesto del templo. ¿Por qué había un impuesto para el templo? Para los panes de la proposición, por ejemplo, para los sacrificios diarios, para el incienso, para la preparación del aceite de la unción. El aceite de la unción se hacía con 5 especias que eran carísimas en ese tiempo. Entonces el templo necesitaba esas cosas y se cobraba un impuesto. Entonces a un judío de esa época le tocaba dar el 10%. Hermano, eso está lejos de lo que se enseña. A un judío en el tiempo del Antiguo Testamento, en la ley, pagaba mucho más que el 10%. Pero en la ley eso era ¿qué? Obligatorio. No contemos las primicias que ellos tenían que dar al año. 2 primicias. Las primeras primicias en Bicurín, después de la Pascua, y las segundas primicias en Pentecostés. También tenían que dar. Entonces el pueblo de Israel, Dios los entrenó para que ellos dieran, no el diezmo, sino dieran para que se parecieran ¿a quién? A Dios. A Israel se los tuvo que exigir, se los tuvo que obligar, por razones que aquí no tengo tiempo para explicarlas, porque me tomaría, mejor dicho, hasta las 11 de la noche. Entonces no me voy a demorar, ya llegamos a la gracia. Voy corriendo, tienen el cinturón de seguridad, ¿cierto? Porque donde pegamos un frenón, vamos rápido para llegar rápido. Miren, llegamos a la gracia, es decir, al Nuevo Testamento. Y en 2 de Corintios, vamos un momentico allí para los que tienen las Biblias, rápido. 2 de Corintios, capítulo número 9, vamos a leer versículo 7
8 y 9. Repito, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. Mírelo usted con sus propias vistas, por favor, con sus ojos, léalo, para que constate que eso lo dice la Biblia. Dice, cada uno de, ¿el diezmo dice ahí? No, ahí no está la palabra diezmo. Cada uno que de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, si usted va a dar algo, délo de forma voluntaria, no se está obligando, pero cuando dé, no dé con tristeza. Es decir, usted de pronto dio una ofrenda y se fue para la casa triste. Ay, yo con eso hubiera podido comprar unos pancitos ahorita con un chocolate. Ay, yo para qué di esa ofrenda. Ay, no. Entonces mejor no dé, porque ahí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y también dice, no por necesidad. Porque a veces se ha enseñado que si tú tienes una necesidad, tú tienes que dar a Dios para que Dios te dé a ti. Entonces se toma un pasaje del Antiguo Testamento donde hay una viuda que ampara a un profeta, al profeta Elías. Y la viuda en tiempos de hambre, porque ya llevaba un buen tiempo sin llover y había hambruna en ese tiempo. Entonces el profeta llega a la casa de esa mujer, era una mujer viuda y tenía un hijo. Entonces el profeta le dice, mujer, dame de comer. Y la mujer le dice, pero mi señor, no tengo nada, mire, estoy recogiendo estos leñitos aquí para prender el fogón y hacer las últimas 2 torticas que tenemos, porque no tenemos un poquito de harina, y vamos a hacer las torticas, vamos a comer con mi hijo eso, y ya ahí para allá nos vamos a tener que echar a morir porque no hay más. Entonces el profeta le dice, mujer, prepara las torticas y dame primero a mí. Y la mujer creyó, hizo las tortas, le dio primero al profeta, y cuando se fue a mirar, la harina estaba igual. Entonces hizo la torta para ella, hizo la torta para el hijo, comieron y fue a mirar y la harina seguía igual. Al otro día ella volvía y hacía tortas y volvía y comían y después la harina seguía igual y no se le acababa la harina, era un milagro. Entonces hay predicadores que dicen que entonces Dios te pide, si tú tienes una necesidad, si tú estás en medio de una necesidad como la viuda, dele a Dios, que Dios no le va a dejar a usted que la harina se le acabe. Y hay gente que cree y lo da, sí, es verdad, pero el Nuevo Testamento dice, no lo haga por necesidad. Debes darlo, no con tristeza, y tampoco por necesidad. Porque lo que Dios ama es ¿a quién? Al dador alegre. Yo me podía reír mucho en un video que pasaron por YouTube. Eso es una iglesia por allá en África. O yo no sé si es ¿dónde es? ¿En África o en República Dominicana? Unos negritos que a la hora de ofrenda empiezan todos gozosos, pasan a la ofrenda bailando y todo, cantando con gozo. Ay, Dios mío. Entonces, a ver, ¿por qué? Bueno, sigo leyendo hasta el 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, siempre en todas las cosas lo que, lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios es un Dios justo, que Él sabe que cuando tú das para el Señor, Él no te va a desamparar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo está explicando algo que yo quisiera que usted lo viera en Éxodo. Vámonos para Éxodo. Ya vamos terminando. No quiero ponerle freno a esto porque... Y vamos con el cinturón de seguridad para Éxodo, en el capítulo número 25. Allí se van a recoger unas ofrendas para la construcción del tabernáculo. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Éxodo 25, verso 1 y verso 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, atención a lo que dice ahí, tomen para mí, ¿quién está hablando? Dios. Y dice que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad,
de corazón tomaréis mi ofrenda. Ya más adelante usted seguirá leyendo y ahí se sabe que eso era para construir ¿qué? El tabernáculo, el lugar de reunión. ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿cómo se iban a emplear esos recursos? Para el lugar de reunión. Pero Dios dice, es ofrenda para mí. O sea, Dios toma en cuenta eso como si tú se lo estuvieras dando personalmente a Él. ¿Me estoy dando a entender? Y por eso Pablo lo explica así en Corintios. Vaya conmigo unos capítulos más adelante, ahí en Éxodo, capítulo 35. Éxodo 35, versículos 21 y 22. Capítulo 35, verso 21 y 22. Dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Verso 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Se están dando cuenta? ¿Era obligatorio? No, él dijo, voluntario. Lo que ustedes quieran dar es voluntario. Pero vaya conmigo al capítulo 36, ahí el capítulo que sigue, capítulo 36, versos 5 y 6. Versos 5, 6 y 7, leamos. Dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Abundantes vamos a dar para la obra. Dice: no, están trayendo mucho. Verso 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda obra y sobraba. Yo pregunto, ¿cuándo en la iglesia se va a tener que decir, ya, paren, no den más? ¿Cuándo se va a poder hacer eso en la iglesia? Ay, Dios mío bendito. Que el Señor nos dé esa gracia para poder dar al Señor conforme al corazón, conforme a su voluntad, para agradarlo a Él. ¿Cierto que sí? Qué bonito eso, ¿verdad? Tuvieron que mandar a decir, ya no más. Listo, ya con eso tenemos. Gloria a Dios. Entonces, termino. Volviendo al versículo que tomamos al principio, en Mateo, capítulo 23, verso 23, quiero explicar esto para tener claridad delante del Señor conforme a su palabra. 23 de Mateo dice: el Señor Jesucristo le está recriminando cosas a los religiosos de su época. Y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis. Ellos diezmaban. ¿Qué diezmaban? La menta. No se imaginen la menta que venden en la tienda, que usted abre y chupa. La menta, ahí en la Biblia, es hierbitas de hierbabuena, hojitas de hierbabuena. ¿Me voy a entender? Entonces, si había un manojito de hierbabuena, ellos contaban, bueno, este manojo, ¿cuántas hojitas tiene? Vamos a sacar el diezmo de eso. Eso hacían los fariseos de esa época. Dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que eran semillitas pequeñas. Ustedes conocen el comino, ¿verdad? El eneldo es también así pequeño. Y ellos, por ejemplo, decían, bueno, aquí hay un puñado de comino, vamos a sacar el 10% de eso para llevarlo de diezmo. Eran tan minuciosos, eran tan estrictos en observar el diezmo, que ellos hasta en esas cositas pequeñas diezmaban. Pero había un pero. Dice: y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Dice: la justicia, la misericordia y la fe. El Señor dice: ¿ustedes para qué les sirve
diezmar como diezman. ¿Para qué? Si ustedes se alejan de lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Atención a lo que sigue, porque ahí es lo que quiero explicar. Atención a lo que sigue. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer, ¿qué? Aquello. Atención. Esto y aquello. A ver, yo quiero, porque si tuviera un tablero aquí se me facilitaría, pero yo quiero acudir a su atención. Imagínense, las palabras que el Señor dice aquí es, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces tenemos esto y aquello. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere con esto era necesario hacer? ¿Y a qué se refiere con no dejar de hacer aquello? ¿A qué se refiere con esto y aquello? La gramática es la que nos puede ayudar. La gramática. Para la gramática, yo quiero acudir que en este texto de 23:23, lo primero que se habla es del diezmo. Y lo segundo que se habla es de lo más importante de la ley. ¿Me estoy dando a entender? El Señor dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis. Y luego dice, pero os alejáis de lo más importante de la ley. Entonces, lo primero, número 1, habla del diezmo. Número 2, habla de lo más importante de la ley, ¿cierto? Luego dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces, tenemos que investigar la palabra esto, ¿a qué se refiere? ¿Al diezmo o a lo más importante de la ley? ¿Sí? Es lo que vamos a investigar. Entonces, la gramática es la que nos ayuda. Vámonos para otro texto que nos va a aclarar. En 2 de Corintios, capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. Vamos. 2 de Corintios, en el capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, atención cómo dice aquí. Porque para Dios somos, aquí no tiene nada que ver con el diezmo, ¿no? Pero es un ejemplo gramatical. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿A quién menciona primero? A los que se salvan. ¿Y a quién menciona de últimos? A los que se pierden. ¿Listo? Entonces dice en el verso 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, a los que se pierden. Los últimos que se mencionan, la palabra estos está ligado a los últimos que se mencionan, o sea, a los que se pierden, ¿cierto? Y luego dice, y a aquellos, olor de vida para vida, o sea, a los que se salvan, que fueron los primeros en ser mencionados. Entonces, esta regla gramatical nos resuelve lo que en Mateo 23:23 está diciendo. Cuando en Mateo 23:23 dice, esto era necesario hacer, o sea, esto es lo más importante de la ley. Lo último que se mencionó, la palabra esto está ligada a esa parte. Y aquello está ligado al diezmo. Entonces, esto era necesario hacer, o sea, lo más importante de la ley, sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. O sea, ¿qué estoy tratando de decir aquí? Que el Señor Jesús no anuló la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que los apóstoles ampliaron el concepto y ellos no se limitaron con el diezmo, porque eso era ponerse a explicar. Vea, a usted le tocaría dar el diezmo de sus ingresos, a usted le tocaría dar un diezmo para las festividades, a usted le tocaría dar un diezmo anual para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, a usted le tocaría dejar su tierra sin cosechar en las esquinas y sin recoger lo que se cae, a usted le tocaría pagar el impuesto del templo, a usted le... Entonces, en vez de ponerse a explicar todo eso, ellos dicen, den. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Termino con el siguiente texto, 1 de Corintios 16, versículos 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Por qué algo? Porque es conforme lo que se proponga ¿en qué? En el corazón. Según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan las ofrendas. O sea, eso hay que hacerlo con anticipación. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Enseñamos que cuando tú te estés alistando para venir a la iglesia, cuando tú estés en el espejito acomodándose por ahí, ¿cierto? Lo que hay que acomodarse, a ver si estamos bien presentados para la iglesia. Acuérdese que así como usted se está preparando para la iglesia, hay que apartar algo para dar de ofrenda, ¿sí? Porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, hay una implicación espiritual cuando se da, que está en Malaquías capítulo 3, verso 10. Y Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos y las ofrendas, o sea, que haya alimento en mi casa, y traedlo al alfolí, ¿cierto? Y luego dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador por vosotros. Otra vez poniendo la situación gramatical, está hablando del diezmo número 1 y número 2 de la ofrenda. Entonces, hay dos requerimientos: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, o sea, que haya ofrendas. 2. Entonces, las promesas también son 2. Número 1, abriré las ventanas de los cielos para derramar una bendición hasta que sobre y abunde. Y la promesa número 2, reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, mire, hay personas que traen diezmos a la iglesia. Y entonces, como traen diezmos a la iglesia, la promesa de Dios es que Él va a abrir, ¿qué? Las ventanas de los cielos y va a derramar, ¿qué? Una bendición hasta que, ¿qué? Sobre y abunde. Entonces, por causa del diezmo, las ventanas de los cielos se van a abrir. Amén. Dios es fiel. Nosotros a veces no, pero Dios sí. Entonces, Dios cumple lo que promete. Y los que ofrendan, dice la promesa: reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, aquí está el problema. Si hay personas que diezman, pero no ofrendan, entonces las ventanas de los cielos se abren y el Señor derrama bendición, pero ahí hay un devorador. Y hay personas que ofrendan, pero no diezman. Entonces el devorador está por allá lejos, pero las ventanas de los cielos no se abren. Esto es la implicación espiritual del dar. ¿Me estoy dando a entender? No es obligatorio, es voluntario. Nadie traiga diezmo a este lugar. Estamos legislando en este momento aquí, estamos legislando. Nadie traiga diezmo en este lugar si no lo ha propuesto en el corazón. Y ya usted verá si mantiene los cielos cerrados. Nadie traiga ofrenda a este lugar si no lo propone en el corazón. Y usted verá si el devorador está ahí. Si somos inteligentes, ¿qué vamos a hacer? Voluntariamente, hay que hacerlo voluntariamente. Pero si somos inteligentes, ¿qué vamos a hacer? Pues que las ventanas de los cielos estén abiertas y que el devorador esté por allá lejos, ¿o no? Si somos inteligentes. Pero hay que hacerlo de acuerdo al corazón que cada uno tenga para dar para el Señor. Dios, cuando usted trae una ofrenda o trae un diezmo y lo deposita ahí, aquí siempre hacemos una oración al Señor para consagrar esas ofrendas, esos diezmos. Y cuando se consagran esas ofrendas, esos diezmos, ya nosotros no podemos gastar eso en cualquier cosa. Somos responsables delante de Dios. ¿Qué destino le vamos a dar a ese dinero? Y ese destino se da es para pagar el alquiler, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, si yo no enseño esto conforme a la Biblia, Dios me lo demanda a mí. Y si alguno de nosotros se nos comienza a presentar algún problema en las finanzas, no puede decir que nadie le enseñó, que nadie le dijo. ¿Amén? ¿O no amén? Yo dije que este tema pues hay que con mucho cuidado. Le puse el acelerador para terminar pronto. Quiero hacer una oración por las finanzas de todos ustedes en esta noche. Y quiero decirle al Señor que tome el control en todos los asuntos económicos para nosotros. Si hay personas que le deben dinero a usted, vamos a hacer una oración para que Dios comience a tomar el control y ese dinero sea recuperado.
Y si usted está debiendo dineros a otras personas, vamos a hacer una oración para que Dios traiga el recurso y pueda usted cancelar esas deudas. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren que hagamos esa oración en esta noche? Póngase sobre sus pies, tengan la bondad y vamos a solicitar a Dios su bendición en el nombre de Cristo. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta noche, Señor de la gloria, Padre, conforme a lo que hemos aprendido de tu palabra, aquí hay corazones que mientras yo estuve enseñando, tu Espíritu estuvo ministrando a esos corazones. Padre, ahora toda barrera que el enemigo quiera poner de incredulidad en cuanto a tu palabra, se cae en el nombre poderoso de Cristo y declaro ahora mismo que ese género sale ahora de incredulidad y declaro, Señor de la gloria, que la fe, así como la tuvo Abel a la hora de presentar su ofrenda, tú lo tomaste como testimonio. Padre, ahora yo declaro el corazón de mi hermana y de mi hermano que están aquí presentes como el terreno que es preparado para esta semilla de tu palabra y que germinará y dará una cosecha en su corazón de forma abundante. Al 30, al 60, al 100 por uno, esta palabra producirá fruto en el corazón de mi hermano y de mi hermana. Y en el nombre de Jesús, conforme a la semilla que ha sido sembrada en esta hora, declaro, Padre, que las finanzas de las familias aquí representadas, Padre, todo lo que es factor de ingresos, Padre de la gloria, ese negocio, Padre, ese empleo, ese trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro bendición, declaro puertas abiertas, declaro que lo mejor del trigo es para tus hijos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo todo lo que esté afectando las finanzas en las familias, en los hogares, en el nombre de Jesús, sujetamos ahora mismo todo lo que venga desde lo espiritual y que se le ha dado legalidad al enemigo para que afecte las finanzas. Hoy queremos consagrar las finanzas. Hoy queremos declarar, Padre de la gloria, que conforme a tu palabra, el corazón de cada uno ya está preparado para comenzar un nuevo tiempo en las finanzas. Declaramos que las finanzas se comienzan a sanear desde lo espiritual en el nombre de Jesús. Y le hablamos al reino de las tinieblas: no tienes poder, no tienes autoridad, no tienes operancia de ahora en adelante, no tienes legalidad de ahora en adelante en las finanzas de las familias de aquí de esta congregación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, toda deuda sea cancelada. Trae desde el oriente, desde el occidente, desde el norte y desde el sur la abundancia a las manos de mis hermanos y de mis hermanas, para que toda deuda pueda ser cancelada. No nos dejes en vergüenza, Señor, no nos dejes en vergüenza. Toda obligación sea pagada a tiempo en el nombre poderoso de Cristo. Ahora mismo, Señor, si hay personas que les están debiendo a mis hermanos, todo dinero retenido ahora se suelta ahora en el nombre de Jesús. Señor, las personas que están reteniendo ese dinero sean bendecidas con abundancia también, pero sean inquietas, sean intranquilizadas, que no tengan paz hasta que no cancelen la deuda que les asignan a mis hermanos. Señor, lo que deben pagarle a mis hermanos. Padre, si hay gente que les está debiendo a mis hermanas y a mis hermanos, no quedarán tranquilos hasta que no paguen, hasta que no traigan ese recurso de vuelta a las manos de mi hermana, de mi hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro ahora mismo esto hecho desde lo espiritual, y lo veremos, Señor, en lo físico ahora, en el nombre poderoso de Cristo. Nuestros ojos lo verán. Declaro ahora mismo, Señor, que tu palabra toma el control en la economía y en las finanzas. Danos sabiduría a nosotros para ser buenos mayordomos. Perdónanos por sacarte a ti en las veces que nosotros no hemos contado contigo y hemos gastado el recurso. Perdónanos por no contar contigo. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos, Señor, mesura a la hora de administrar. Convierte
conviértenos en mayordomos fieles, que utilicemos bien los recursos que tú pones en nuestras manos. No permitas que seamos malgastadores. Perdona por las veces que lo hemos hecho, Señor. Necesitamos ser buenos administradores, porque los tiempos que vienen son tiempos de adversidad, tiempos malos, Señor. Pero mientras los tiempos malos llegan para el mundo, tus hijos, Señor, serán bendecidos. Tus hijos disfrutarán de abundancia. Tus hijos disfrutarán de la bendición y la protección en la economía. Declaro esta palabra sea hecha realidad en cada uno de los que oyeron y creyeron, en el poderoso nombre de Jesús.